continuar con la lección número 4, titulado Jesucristo. Entonces nos habíamos quedado en la presentación, en la diapositiva número 5, y esa diapositiva yo la tenía como resumida. Entonces ya le añadí todo lo que me hacía falta y se las voy a estar compartiendo por WhatsApp al finalizar la clase. Entonces vamos a continuar con este título, este tema, que se llama Los nombres de Cristo. En este caso vamos a iniciar con el nombre Jesús, que Jesús es el nombre traducido al español, pero el original, de acuerdo al hebreo, es Yeshua, o algunos lo pronuncian como Yeshua. Ahora, de acuerdo a los textos del Nuevo Testamento, al original, um, el, el, realmente el nombre está en griego, que se pronuncia como Jesus, algo así. Entonces de ahí fue que se tradujo al español como Jesús. Pero bueno, um, no les podría yo garantizar um, cuál es el nombre con el que se le pronunciaba al Señor Jesús, pues porque no estoy totalmente seguro, porque en ese tiempo, si bien es cierto, hablaban en griego, pero también los judíos pues tenían sus nombres judíos, además de que otros tenían sus nombres griegos, o sea, entonces había como una mezcolanza, pues. Entonces, muy probablemente el nombre del Señor Jesús estaba en hebreo, pero no tengo cómo confirmarles, pues, cómo autentificarles eso. El punto es de que lo importante es el nombre, el significado, y pues obviamente nosotros sabemos quién es el Señor Jesús, es el Hijo de Dios. Entonces no es de que si oramos y hacemos referencia al nombre de Jesús, Dios no lo va a aceptar porque dice, no, es él, no es el nombre exacto de mi hijo. Eso no es así, ¿verdad? Eh, por eso, lo que pasa es que lo menciono porque hay algunas denominaciones en donde son un poco legalistas y dicen de que uno tiene que decir o hacer referencia no al nombre Jesús, sino a Yeshua. Eso más que todo lo he visto en, bueno, denominaciones muy legalistas, cristianos mesiánicos, entre otros. Entonces no hay que estar así tan, o sea, tan de esa línea, tan legalista con el tema de los nombres, porque igual tenemos la misma situación con el nombre de Dios, Yahweh o Yahweh. Entonces que no estamos totalmente seguros que así era la pronunciación, entonces, pero no es algo que nos tendría que quitar el sueño, pues, porque nosotros sabemos quién es Dios. Dios fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es el que hizo todo lo que está en el Antiguo Testamento y el Señor Jesús es quien es el principal autor o figura principal del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que al final es Dios, pues, Dios encarnado, Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, igual a Espíritu Santo, pues no sabemos cuál es el nombre exacto, pues, o sea, sabemos que es Espíritu Santo, a veces dice Espíritu de Dios, a veces se dice Espíritu del Señor Jesús. Entonces, no es, el tema del nombre, pues es algo que es más del lado nuestro, ¿verdad? Que muchas veces nos hacemos pedazos por cosas así, ¿verdad? Pero realmente Dios es Dios y pues en su palabra nosotros llegamos a comprender quién es Dios. Entonces, pero bueno, etimológicamente Yeshua significa Yahvé o Yahweh, o sea, el tetragramatón que vimos la vez pasada. Yo soy el que soy, o sea, la autoexistencia de Dios, y uniéndolo con la palabra salva, Yahvé salva. Entonces, más o menos por ahí va el nombre de Yeshua, aunque también se puede traducir como Salvador. De hecho, en el Antiguo Testamento, Josué, que fue el sucesor de Moisés, ese nombre Josué es como una forma, es como este mismo nombre, Salvador, en este caso Yeshua. Eh, Buenas noches, hermana Alejandra Arteaga,
bienvenida. Buenas Ay, noches. buenas noches. Bien, entonces, am, ¿cómo les podría decir? Josué eh, es como el nombre original, por así decirlo, en hebreo, Yahoshua creo que era. Em, ¿Qué significa lo mismo? Yahvé salva. Pero Yeshua es como una abreviatura, en donde, por eso es que se traduce mejor como Salvador. Pero bueno, en sí el nombre, ¿qué es lo que pasa, verdad? Que devela el propósito de aquel que llegaría a ser conocido por su obra redentora, el Mesías, ¿verdad? Que está profetizado en el Antiguo Testamento, y la esencia divina de su autor, ya que vamos a leer Isaías capítulo 43, versículo 11, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí este texto es bien tajante. Ahí dice que quien salva es Jehová. En este caso estamos hablando de Yahvé, estamos hablando de Dios, pues. Entonces, Dios en tres personas, pues ahí va involucrado la segunda persona de la Trinidad también, al hacer esta afirmación. Entonces, efectivamente, Dios desde el principio hasta el fin es autor de la salvación, es por quien nosotros somos salvos. Desde el principio hasta el fin, pues Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, elige a sus hijos. El Señor Jesús es el agente activo por el cual fue posible la salvación por su obra expiatoria. Eh, el, el Espíritu Santo, pues, es el que hace el nuevo nacimiento en nosotros por medio de esa fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y está con nosotros para poder santificarnos, para poder, bueno, para poder nosotros colaborar también para ese proceso de santificación, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces cada persona de la Trinidad tiene sus funciones, sus eh, bueno, y todo lo que conlleva la salvación, tiene un involucramiento propiamente en esa salvación. Entonces la salvación es de Dios, ¿verdad? En este caso, pues efectivamente Dios es el que salva. Permítanme un momento. Ok. Bueno, entonces, cuando el ángel se apareció a José, en Mateo capítulo 1, versículo del 19-21, y antes a María, en Lucas capítulo 1, versículos del 28 al 31, anunció que el niño que les iba a nacer tenía que ser llamado Jesús. O sea que ese nombre fue puesto por Dios mismo, por medio obviamente del mensaje que llevó el ángel, tanto a José como a María. Y vamos a leer esos textos bíblicos solo para ver ese acontecimiento, esos dos acontecimientos. En el primer texto dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo que pasa es que ahí hay un contexto cultural, ¿verdad? Histórico, en donde existía la figura del desposorio, en donde una pareja, pues que, o sea, términos de noviazgo, pues no existía como tal, entiendo yo, sino que el desposorio ya era algo serio, o sea, simplemente ya había como una decisión, un pacto, o tal vez no pacto, ¿verdad? Pero sí algo serio, algo ya que era, es como proponerle matrimonio a una persona, ¿verdad? Era algo así de serio, quizás más todavía. Entonces ellos estaban en ese periodo de desposorio, entonces de igual forma, según lo que decía la ley, y ellos eran muy obedientes a la ley, pues no tenían que tener ese grado de intimidad, ¿verdad? Y como María estaba embarazada, había concebido del Espíritu Santo, pues lo que pasaba, lo que le pasaría a María en ese caso, era que iba a ser apedreada, pues, porque iba a deducirse que fue adúltera, que adulteró, que fornicó, ¿verdad? En este caso se menciona, creo que sería la palabra más correcta, fornicó, porque todavía no están casados, pero sin embargo están en desposorio. De hecho, más adelante, los fariseos
de alguna forma insultaron al Señor Jesucristo, dando a entender esta situación de que Él nació en este contexto, que nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron. O sea, esa era una forma de insulto porque probablemente conocían este contexto. Pero bueno, el punto aquí es de que eh, José era justo, era una persona temerosa de Dios y pues no quería que le hicieran nada malo a María, ¿verdad? Obviamente en esos tiempos ellos no tenían la capacidad para matar, o sea, para hacer cumplir su ley, ¿verdad? De asesinar a una mujer que estuvo fornicando, pero iba a quedar infamada. Entonces él pues no quería eso y pues prefirió, pues sí, que hablaran mal, más mal de él al desaparecer, ¿verdad? Pero bueno, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Y bueno, aquí rescato esto, ¿verdad? Que efectivamente José era del linaje, de la línea del rey David. O sea, ese linaje santo, ¿verdad? Que fue conservado por el Señor, por Dios, para ese propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Tanto de la línea de José como de la línea de María, pues son del linaje del rey David. Buenas noches, bienvenido hermano Juan José. Entonces continúa el texto diciendo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí la traducción, bueno, de hecho en el pie de página, generalmente en Reina Valera, trae este pie de página en donde dice: esto es Salvador. O sea, Jesús significa Salvador, como bien les mencionaba. O sea, Yahvé salva o Salvador. Es una abreviación de Josué, por así decirlo en hebreo. Yeshua, en hebreo, el nombre de Jesús. Entonces, efectivamente, los nombres tenían mucho significado, ya lo habíamos visto en clases anteriores, ¿verdad? Nombre pues es profético, tiene un significado muy importante. Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. El otro acontecimiento referente al nombre del Señor es en Lucas capítulo 1 versículos del 28 al 31. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Nuevamente, ahí vemos que efectivamente la voluntad de Dios es que se llamara Jesús, porque tenía un significado profético, tenía un significado de su obra, lo que vendría a ser el Señor Jesús aquí en la tierra. El nombre le había sido ya asignado en el cielo. O sea, desde antes de la fundación del mundo, ese plan de salvación ya había sido diseñado y ya estaba planificado que así sería, ¿verdad? Porque tenía un significado, pues. Con el uso del mismo tiempo del verbo hebreo en el nombre de Jesús, se nos da pues a entender el carácter perpetuo de Salvador. Acordémonos que Jesús es Dios, entonces ese nombre es perpetuo, lo va a tener para toda la eternidad, pues. Eh, y entonces tiene ese carácter perpetuo, el ser Salvador, propio de Cristo, dice. Vamos a leer Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro, perdón, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está. No hay otro por quien nosotros podemos ser salvos, siendo Jesús eterno, la segunda persona de la Trinidad que vino y se encarnó en el Señor Jesucristo, pues mantiene ese verbo de Salvador por siempre. Luego tenemos, bueno, junto con el énfasis en la iniciativa divina de la salvación. O sea, Él, Dios, salvará.
Muy importante aquí esa iniciativa divina, o sea que la salvación proviene de Dios. Él es el que ah, fue quien proveyó la justicia de Dios para que nosotros podamos ser salvos. Vamos a leer varios textos bíblicos. Romanos, o sea que solo Dios nos podía salvar de Dios, pues básicamente eso es. No es por nuestros medios, por nuestros méritos, sino por Dios mismo. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ojo con eso, ¿verdad? O sea, no es que Dios haya visto algo bueno en nosotros, sino que nosotros estábamos en la categoría de impío. O sea, estábamos débiles. Y no es que pensó, esta persona va a ser buena, esta persona va a creer en mí y por ende yo lo voy a salvar. No, sino que éramos impíos. Ahí como lo dice, el justo por los injustos, dice otro pasaje, ¿verdad? Nosotros somos eh, injustos, pues. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Eso puede pasar en nuestro mundo, ¿verdad? Entre nosotros, que puede ser que alguien sea una persona con alto nivel de moralidad, ¿verdad? Y puede hacer que alguien muera por alguien que ha tenido testimonio de ser una persona justa. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No hay bueno ni a uno, dice la palabra, pero alguien relativamente bueno que tenga esa buena fama en esta tierra, pues puede ser que alguien muriera por esa persona buena, entre comillas. ¿Va? Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice. O sea, no es que nosotros tuviéramos algo especial, sino que éramos pecadores. Somos pecadores, de hecho, ¿verdad? Pero ahora somos salvos, ahora somos justificados en Cristo Jesús, pero bueno, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos, perdón, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados, o sea, en Cristo Jesús, y aquí lo dice, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí pues hay quienes defienden el rapto secreto de la iglesia. En este texto seremos salvos de la ira. Más bien parece ser que se refiere a la ira de Dios, ¿verdad? En ese día del juicio que tiene que ver con la resurrección de los muertos, o sea, ¿dónde vamos a estar? Si en el reino de Dios o en el castigo eterno. Entonces Él nos salva de esa ira de Dios, de la perdición, ¿verdad? Pero bueno, versículo 10, porque si siendo enemigos, y yo, ojo con eso, o sea, siendo enemigos, imagínense qué categoría teníamos nosotros, pues Dios por gracia nos ha salvado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ahí vemos la iniciativa que tiene Dios para salvarnos a nosotros. No es una iniciativa de nuestra parte, sino proviene de Dios. También en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 10 al 19, está bien largo, voy a ir más rápido porque ya son las 7:22, bien rápido. En esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. O sea, ¿quién amó primero? Dios, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, Él nos amó porque Él habita en la eternidad. No es que estaba esperando en el momento que nosotros hiciéramos algo bueno para que nos amara, ¿verdad? Sino que antes de que todas las cosas sucedieran, en la eternidad, bueno, no antes, porque eso sería tiempo, ¿verdad? Sino que en la eternidad de Dios, en donde habita, Él decidió amarnos. Luego dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa que el Señor Jesús pues satisfizo la justicia de Dios eh, por medio de su muerte, de su sacrificio, ¿verdad? La paga del pecado nuestro. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso es que prácticamente el amar
al prójimo como nosotros mismos es prácticamente cumplimiento de la ley, ¿verdad? Porque ahí estamos obedeciendo el mandato de Dios, estamos amando a Dios al guardar sus mandamientos también. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, Dios es espíritu, Dios Padre, ¿verdad? El Señor Jesús es quien nos ha manifestado a, a Dios, ¿verdad? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero bueno, a Dios Padre pues no nadie lo ha visto. Dice luego, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ahí está la importancia del amor que debemos de tener unos con otros. Y eso es una evidencia de que permanecemos en el Dios, en su amor. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esa es la garantía. El Espíritu Santo que habita en nosotros es la garantía de que somos hijos. Versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Efectivamente, quien está escribiendo es un apóstol, ¿verdad? Entonces él está testificando propiamente de el Señor Jesucristo. Quiero ver. Ya me perdí, quiero ver. Es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. No. El versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esta es otra evidencia, una marca de un cristiano. Que nosotros confesamos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué implicaciones tiene el que digamos que es Hijo de Dios? Estamos haciendo o estamos diciendo de que el Señor Jesús es Dios. De hecho, la misma situación tuvieron los fariseos, los judíos, al oír de que el Señor Jesús se hacía Hijo de Dios. Ellos decían de que Él se hace Dios al decir que es Hijo de Dios, y efectivamente tenían razón, así es. O sea, el decir que es Hijo de Dios significa que es Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. Ya lo habíamos visto anteriormente en clases anteriores, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesús es el unigénito del Padre, ¿verdad? Y nosotros, como estamos escondidos, nuestra identidad está escondida en Él. Bueno, es nuestra identidad y Él es nuestro representante ante el Padre, pues nosotros somos hijos de Dios por adopción en ese caso. Ah, Dice el versículo 16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, un atributo que ya vimos, una perfección que ya vimos. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿De acuerdo? Entonces el amor ya vimos que es sumamente importante, ¿verdad? Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ese día del que mencioné anteriormente, en donde ahí se va a decidir todo, ¿verdad? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este es el texto clave, el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí vemos la iniciativa de Dios, el que, de hecho, el amor también viene siendo un don de Dios, ¿verdad? Entonces, efectivamente, Él nos amó primero y por ende nosotros podemos amar a Dios y podemos amar a nuestro prójimo. Eh, Otro nombre del Señor Jesucristo es Cristo, que Cristo es como el nombre con el que se le conoció más bien en el Antiguo Testamento, o sea, es antes de su encarnación aquí en la tierra, ya se conocía a la segunda persona de la Trinidad como el Cristo, como el Mesías. En el Nuevo Testamento llama al Señor Christos, ahí está como en griego creo que significa ungido. Entonces ya era parte de un nombre traído del Antiguo Testamento, el ungido, solo que también se tradujo como Cristo.
Vamos a leer Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Este es el texto que habíamos leído la vez pasada, ¿verdad? Que es el Señor Jesús en la sinagoga, ya me acordé de la palabra sinagoga, abrió el pergamino y encontró este pasaje específicamente. En ese tiempo no habían capítulos ni versículos, ¿verdad? Entonces encontrar un pasaje así era bien difícil, pero Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces leyó esta porción de la escritura. Y aquí dice, porque me ungió Jehová. Ahí vemos esa palabra de ungir. Esta unción, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Ungir, unción, era representado en el Antiguo Testamento para para tener una misión, para hacer una acción, para, digamos, a un rey se le ungía, a profetas, a sumos sacerdotes, a sacerdotes. Era algo muy significativo que ya en el Nuevo Testamento pues podemos verlo también en nosotros, con la promesa del Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos en ese aspecto, tenemos al Espíritu Santo. También el Señor Jesús pues es el ungido, o sea, nosotros somos ungidos, pero Él es el ungido de Dios. Y aquí lo testifica este pasaje de Isaías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, el Evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y continúa, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya habíamos dicho que esta palabra Señor no solamente es un dueño, no solamente es una persona con alta autoridad, sino es prácticamente decir que es Dios, la máxima autoridad. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí vemos la palabra, el nombre de Cristo, o sea, el ungido, el seleccionado por Dios, el Mesías, otra forma, un sinónimo del nombre. Como manifestación notoria de un hecho perpetuo, vendría a ser. El equivalente en hebreo es Mashiach, que significa Mesías, del verbo Mashiach, que es ungir. Entonces ahí vemos cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Mesías, con el Nuevo Testamento, el Cristo. Tiene que ver con lo mismo, el ungido de Dios. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el mismo momento de su concepción. Lo podemos leer en Lucas capítulo 1 versículo 35. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí vemos el santo ser apartado, o sea, eh, una, fue concebido del Espíritu Santo, pues. Entonces, efectivamente, es ungido. Ahí podemos ver esa figura de la unción en el Espíritu. Marcos capítulo 1 versículo 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí pues curiosamente un demonio le está diciendo eso, ¿verdad? La legión creo que era, eh, o no me acuerdo, pero el punto aquí es de que efectivamente está reconociendo al Señor Jesucristo como el Santo de Dios. O sea, no era cualquier persona, no era un profeta, ¿verdad? Sino que efectivamente sabía que era prácticamente Dios encarnado, es la segunda persona de la Trinidad. Ah, y confirma también esa unción hecha efectiva en el Señor Jesucristo. Y como Jesucristo, o sea, por eso como que se une, ¿verdad? Fue manifestado en su bautismo. O sea, de tal manera como que sirva de testimonio para las personas que estaban en esa época y también para nosotros, que podemos ver ahí la participación de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
dando testimonio tanto el Espíritu Santo como Dios Padre a, al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, como el ungido. Y pues eso que venía el Espíritu Santo como en forma de paloma a Jesús, pues es una forma como de evidenciar ese ungimiento, como testimonio más bien. Ah, y esto para ejercer su triple oficio de rey, sacerdote y profeta. No cualquiera en toda la Biblia tiene estos tres oficios. Más o menos David, sí, bueno, sí, más o menos tuvo esos tres oficios también, pero por eso es que David es como sombra o tipo de Cristo, ¿verdad? Porque él fue rey, de alguna forma también fue sacerdote porque él intermedió por el pueblo en varias ocasiones, por ejemplo cuando el ángel de Jehová estaba destruyendo Jerusalén por el tema del censo. Esto lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Que fue un censo no conforme a lo que había establecido Dios en su palabra, no me acuerdo si en Deuteronomio o Levítico, o sea, no se hizo de esa forma y pues también fue una forma en cómo David pues no confió en Dios al hacer ese censo, ¿verdad? Y tener como bien contados cuántos tenía como para enfrentarse a una guerra o algo así, ¿verdad? Quería saber el número. Pero bueno, el punto ahí es de que en ese contexto David intercedió por el pueblo, hizo un sacrificio y todo en el lugar que Dios le designó, pues y de esa forma pues se puede decir que el sacerdote tiene esa figura de intermediario. Y como profeta, pues sabemos que él hizo un montón de salmos. Y entre esos salmos hay salmos que son mesiánicos, son proféticos. Entonces el Señor Jesús, él es el rey, sacerdote y profeta definitivo. Todo apuntaba hacia él y es, bueno, y aquí está la confirmación, ¿verdad? Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 16, que dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y bueno, y eso confirma de que el bautizo tiene que ser por inmersión, no por aspersión, no por qué, porque le echen agüita así en la cabeza a un niño. Aquí está claro cómo era el bautismo, ¿verdad? Era por inmersión. O sea, lo sumergió Juan el Bautista y subió del agua, dice. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es como esa unción. En el pasado la unción se hacía con un aceite a personas específicas de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, Dios le decía al profeta lo que tenía que hacer o a quién tenía que ungir. No era así nomás. En este caso Dios mismo está ungiendo al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo llegando donde Él, ¿verdad? Como una figura más bien para nosotros, para una manifestación como nosotros, para nosotros, porque sabemos que, pues sí, o sea, fue concebido el Espíritu Santo también, ¿verdad? Pero bueno, um, también, bueno, eso es con respecto a el nombre de Cristo. También el Señor Jesús también fue llamado Hijo del Hombre. Bueno, de hecho, el mismo Señor Jesucristo se denominaba a él mismo como el Hijo del Hombre. Aquí se menciona Hijo del Hombre o Hijo de Hombre, pero Hijo de Hombre no, ¿verdad? Es más bien Hijo del Hombre. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre en tercera persona, por diferencia que quiere hacer resaltar entre el estado de debilidad que se encontraba. O sea, acuérdense que el Señor Jesús tiene una doble naturaleza. Tiene la naturaleza humana, la naturaleza divina. Entonces esa naturaleza humana es débil, es como nosotros, o sea, frágil. Nosotros de una caída nos podemos morir, ¿verdad? O sea, somos muy frágiles. Bueno, eso se refiere que se encontraba. Y el estado de gloria que tendría al ir al Padre. Eso también. Jesús probablemente prefirió este nombre porque quedaba lo más alejado posible de toda prostitución por parte de los judíos, del oficio mesiánico. Eso pues está entre comillas, pues eso lo trajo alguna cita del material de avance. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14.
Es una profecía de Daniel el profeta. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Es como una profecía de el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ahí continúo. Dice que vino hasta el anciano de días, Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto pues obviamente no puede ser nadie más sino el Señor Jesucristo. Pero bueno, esta profecía pues ahí podemos ver que efectivamente hace referencia a hijo de hombre. ¿Por qué? Aquí es una pista prácticamente, ¿verdad? Que ese ser humano que vio en la visión Daniel iba a ser exaltado hasta lo sumo por parte de Dios. Le iba a dar, y bueno, y no solamente nos habla de esa naturaleza humana, sino de la naturaleza divina, porque dice que es un dominio eterno, dice, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, ¿qué ser humano es eterno? O sea, ¿qué ser humano es? Ajá, es eterno, se puede decir. Nosotros somos eternos, pero o sea, no somos eternos, somos infinitos, ajá, porque tenemos un principio. Pero no es igual, porque nosotros vamos a morir y bueno, y vamos a resucitar, ¿verdad? Eh, en el caso del Señor Jesús, pues de igual forma, pero obviamente aquí todo este dominio, toda esta gloria es dado al Hijo de Dios, pues. Entonces, efectivamente, pues aquí habla del Señor Jesucristo, no hay de otra, ¿verdad? Am, bueno, y ahí hace referencia a Hijo de Hombre. Como Hijo de Dios aparece en la Biblia atribuido a muchas personas y de muchas maneras. Eso es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, al pueblo de Israel hay un texto, aunque este también es un texto profético, Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, a todas esas personas que estaban en ese tiempo, pero es más bien algo que apunta hacia el Señor Jesucristo, es una profecía, de alguna forma también, porque acordémonos que el verdadero Israel, de hecho el Señor Jesucristo lo mencionó como la vid verdadera, es el Señor Jesús. Entonces nosotros somos injertados en esa vid verdadera, como gentiles. Entonces, ¿qué quiere significar eso? ¿Cómo se llama? Que este Israel no está haciendo referencia al Israel terrenal, sino que hay un Israel espiritual también. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la cabeza de su iglesia y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros estamos ocultos en Cristo por medio de la fe, ¿verdad? Pero entonces cuando se hace referencia aquí a Israel es mi hijo, está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Obviamente en el contexto pues se denota que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero por eso les digo, es una profecía también, ¿verdad? Que apunta al Señor Jesucristo. Pero bueno, aquí el punto es de que en este específicamente, literalmente, está haciendo referencia al pueblo de Israel. Yo estoy yéndome más allá, ¿verdad? Dando el sentido del por qué Dios eligió al pueblo de Israel, o sea, por qué se llama Israel y todo eso. Apuntaba, era un asombro tipo del Señor Jesucristo, pero bueno. El punto aquí es de que en este caso, pues al pueblo de Israel se le conoció como hijo de Dios. Y primogénito no porque sea, bueno, más adelante lo vamos a mencionar eso. A los varones puestos por Dios para juzgar a su pueblo, a ellos también se les conoció como hijos de Dios. Lo vamos a ver específicamente hablando de reyes y jueces en el pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14.
Dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ah, aquí este es el contexto del pacto davídico, en donde Dios le está dando esa promesa a David de que iba a haber una descendencia, una dinastía, un linaje, bueno, de reyes, en donde ellos iban a ser reyes y jueces de alguna forma, haciendo ver, bueno, que todo eso apuntaba al Señor Jesucristo al final, ¿verdad? Porque es quien iba a tener ese reino eterno. Ninguno de los reyes anteriores pues no murieron, pues como todo ser humano, ¿verdad? Y en el caso del Señor Jesucristo, pues el primero de la resurrección, pues es el Hijo de Dios en este caso, ¿verdad? Entonces, um, aquí hace referencia a eso, ¿verdad? De que aquí dice, y él me será a mi hijo. ¿Quién está hablando aquí en esta profecía? Dios mismo, Dios Padre. Él está diciendo que eh, ese linaje, por así decirlo, al culminar en la persona del Señor Jesucristo, pues Él sería hijo de Dios. Pero también se designa a estos varones, o sea, esos reyes y jueces, esos reyes del linaje del rey David, pues también se puede decirse que se les conoció como hijos de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Así como nosotros, pues somos hijos de Dios por adopción. También a los ángeles en el Antiguo Testamento se le designan como hijos de Dios en algunas partes de la Escritura. Por ejemplo, en Job, capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si lo leen en la versión NBI, creo que era, ahí hace referencia a ángeles, no a hijos de Dios. Aunque hay una nota al pie que dice literalmente hijos de Dios. Efectivamente, los ángeles son conocidos como hijos de Dios también. Um, y curiosamente aquí, pues, eh, se alude de que Satanás también es hijo de Dios en el sentido que él también es un ángel. Bueno, y no nos vamos a meter en esa discusión, ¿verdad? De que si Satanás eh, fue corrompido, así como se dice sobre el rey de Babilonia, en Ezequiel me parece, o realmente si Dios lo creó como Satanás. No nos vamos a meter a esa controversia, pero el punto aquí es de que efectivamente a los ángeles también se le conoce como hijos de Dios. Bueno, hay otro pasaje en Job, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Nuevamente, los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los ángeles. Y Satanás vino también entre ellos. Por eso les decía, o sea, Satanás es un ángel, en este caso un ángel caído, presentándose delante de Jehová. Bien. A varones piadosos también se les conoce como hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios por adopción, formamos parte de la familia de Dios. Se atribuye a Jesucristo, aunque en diversos sentidos, también como hijo de Dios. Veamos en el sentido mesiánico. Mateo capítulo 5. Quiero ver. No creo que me hizo falta un pasaje. Sí, no leí el versículo 45, pero bueno, es lo mismo. Vamos a avanzar. Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí el Señor Jesús está diciéndoles directamente que Él es hijo de Dios, porque dice, sino solo mi Padre. Entonces ahí está clara la referencia, o sea, se está haciendo hijo de Dios. Y no es que esté aludiendo a José como su padre, porque hace referencia, según el contexto,
ni aun los ángeles de los cielos, dice. Entonces, ¿qué autoridad tenía José sobre los ángeles del cielo? No, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente le estaba haciendo hacer referencia a Dios Padre. Y dicho sea de paso, pues en este texto, pues puede haber un poco de controversia porque cualquiera diría, ¿verdad? El Señor Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor Jesús no? Porque más adelante hay un texto en donde dice que ni el Hijo del Hombre, o sea, que no saben el día ni la hora, ¿verdad? Entonces, la razón de ser de esto es por esa doble naturaleza, por el sentido de que Él estaba ahí como Dios hombre, como el Hijo del Hombre y como Hijo de Dios. Entonces, en su naturaleza, como Hijo del Hombre, pues se limitaba en un montón de cosas. Entonces, una de ellas era conocer el día y la hora, obviamente como con su divinidad, naturaleza divina, Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Pero bueno, uh, Mateo capítulo 16, versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hace referencia a que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero también hace referencia a que Él es el Cristo. Y el Señor Jesús no le corrigió, sino que de alguna forma lo felicitó, ¿verdad? Porque efectivamente habló como tenía que hacer, o sea, recibió una revelación del Padre para llegar a esa conclusión. Entonces, efectivamente, como Mesías. También se atribuye a Jesús como en el sentido trinitario, se le conoce el nombre de Hijo de Dios. Podemos ver varios textos bíblicos aquí, Mateo capítulo 11, versículo... quiero ver. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. El Señor Jesús está hablando, está diciendo que el Padre le ha entregado todas esas cosas. Por ende, Él es Hijo de Dios, hijo del Padre, ¿verdad? De Dios. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está claro, el Señor Jesús pues se hace Hijo de Dios, se hace llamar Hijo de Dios, está revelándose como Hijo de Dios. Ah, bueno, Mateo 10, capítulo 16, versículo 16 ya lo leímos también. Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio, esto es, acuérdense que esto lo escribió Juan Marcos. Y bueno, él empieza su evangelio de esta forma. Principio del evangelio de Jesucristo. Ahí hace como esa unión de Jesús con Cristo, Jesucristo. Y continúa diciendo Hijo de Dios, ahí literalmente, ¿verdad? O sea, desde el principio de su evangelio está poniendo las cartas claras, ¿verdad? En la mesa. ¿Quién es el Señor Jesús? Es el Mesías, o sea, el ungido, profetizado en el Antiguo Testamento, um, encarnado en la persona de Jesús, o sea, Jesús de Nazaret, y como hijo de Dios. Ahí se muestra la doble naturaleza también, ¿verdad? Como hijo de Dios. Uh, Marcos capítulo 9, versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ese es en el contexto de la transfiguración del Señor Jesús. Entonces el mismo Dios Padre da testimonio del Señor Jesucristo, en ese sentido de que hubo una voz que pudieron oír Pedro, estaba Pedro, Juan y Jacob, creo, ¿verdad? Estaban ellos tres y presenciaron ese momento de la transfiguración, y el Dios Padre pues da testimonio y dice, este es mi hijo amado, confirmando de que él es hijo de Dios, a él oíd. Y a eso hace referencia también a una profecía que dijo Moisés, diciéndoles al pueblo de que iba a llegar un profeta como él, y que el que no lo oyera iba a ser prácticamente desterrado del pueblo, ¿verdad? Entonces eso es como
el cumplimiento de esa profecía, de que efectivamente Cristo Jesús es ese profeta, al cual hizo referencia a Moisés, obviamente mucho mayor que Moisés, a él oíd. Ahí estaba confirmando el Señor que a él tenemos que oír, porque si no somos desechados de su pueblo. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro que pueda intermediar entre nosotros y Dios, ¿verdad? Sino Jesucristo, hombre. De ahí tenemos, quiero ver, Marcos 9, 7. Bueno, el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí nuevamente, hablando del Señor Jesús, se confirma que es el Cristo, el ungido, el Mesías, profetizado, el Hijo de Dios, o sea, dándole la divinidad respectiva y el nombre como Hijo de Dios. Y bueno, de parte del Evangelio, ¿verdad? Vamos a ir más rápido. Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Allí acerca de su Hijo, hablando de que es Hijo de Dios. Señor Jesucristo, hablando de el Señor Jesús, que era del linaje de David, según la carne. Ya vimos que hay dos genealogías en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Lucas, si no me equivoco. Se dice que una es la genealogía de María, otra es la genealogía de José. Y vimos en un texto bíblico anteriormente en esta clase de que efectivamente José era del linaje del rey David. Y bueno, y ahí confirma todo eso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad. Ya hemos visto que el Espíritu Santo fue quien, bueno, que desde su nacimiento estaba presente, pues el María concibió del Espíritu Santo y fue manifestado también en el bautismo del Señor Jesucristo ante los ojos de los que estaban allí, ¿verdad? Donde testifica tanto el Padre como el Espíritu Santo que el Señor Jesús es el Mesías, que es Hijo de Dios. Por la resurrección de entre los muertos, el Señor, bueno, Dios Padre pues lo resucitó de los muertos. Bueno, de hecho fue una obra también del Espíritu. Lo resucitó de entre los muertos, confirmando que la justicia de Dios fue satisfecha en él y pues por ende no podía morir tampoco, ¿verdad? No podía ser retenido. Ajá. Entonces, bueno. Romanos capítulo 8 versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y ahí pues recordando el acontecimiento de la serpiente de bronce, ¿verdad? ¿Por qué era una serpiente? Porque prácticamente Dios hizo pecado al Señor Jesucristo, pues se hizo pecado, le hizo pecado. Por eso es que la figura de la serpiente, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados, pagó el precio por nuestros pecados. Entonces por eso es que era necesario que la segunda persona de la Trinidad viniera a encarnarse, a ser como uno de nosotros, para poder pagar el precio por nuestros pecados. Y quedó pues así, ¿verdad? La salvación, o sea, es perfecta la salvación definitivamente, algo que no se le pudo haber ocurrido a nadie sino a Dios, para satisfacer la justicia de Él mismo, para salvarnos de Él mismo básicamente. Romanos capítulo 8 versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros somos coherederos con Cristo. Bueno, y ahí se confirma que el Señor Jesús es Hijo de Dios. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente, perdón, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí se confirma Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
perdón. Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, en el antiguo pacto. Él nació bajo el pacto mosaico, por así decirlo, y por eso es que cumplió la ley a cabalidad. Él cumplió todo lo que estaba en el Pentateuco, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, lo cumplió porque tenía que ser sin pecado. Tenía que ser sin pecado. Pero ahí se confirma pues que Dios envió a su Hijo, ¿a quién? Al Señor Jesús. Colosenses capítulo 1 versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, lo que les mencionaba, ¿verdad? El Señor Jesús manifiesta a Dios, tiene la plenitud de la deidad, el primogénito de toda creación. Y esto de primogénito no significa que es el primer ser creado, como dicen los testigos, ¿verdad? Sino que aquí hace referencia a esa autoridad que tiene como hijo de Dios sobre toda la creación. De hecho, Él es agente activo de la creación. Acuérdense que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, y ahí se menciona más adelante en Juan, en el capítulo 1, efectivamente que ese verbo fue por quien hizo el universo y todo, ¿verdad? Bueno, se encarnó ese verbo y habitó entre nosotros y etcétera. Se hizo carne, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el Señor Jesús nos manifiesta a Dios y es obvio ahí que es el Hijo de Dios. Bien, entonces quiero ver, continúa el tema del Hijo de Dios, pero lo vamos a dejar para la otra semana porque ya es la hora. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o algo más que quisieran añadir, hermanos y hermanas.